9:14 minutos, continuamos en 14 bis, cuarta temporada. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Luis Costa. Él es sociólogo, investigador y analista político. ¿Qué tal, Luis? Buen día, gracias por tu tiempo y bienvenido a 14 bis. ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias. Buen día, Luis. A ver, nos interesaba hablar con vos para tratar de entender cómo está configurado el voto de Javier Milei, porque de acuerdo a lo que sucedió el domingo pasado, uno puede percibir que fue votado masivamente tanto, no sé, en sectores prósperos como, no sé, como en la Argentina productiva, sojera, como en el conurbano profundo donde golpea la pobreza. Entonces, me parece que nos ayudes a entender un poco la configuración del voto de Javier Milei. Bueno, mirá, en realidad, viste cómo estamos a 4 o 5 días de la elección, todavía no están todos los datos disponibles, viste, por urnas, y eso yo le dedico mucha energía a tratar de analizar eso, ¿no? Así que un poco más completo cuando esté toda la información, pero si querés, repasando lo que acabas de mencionar, hay un elemento como, podemos decir, ¿qué no es el voto de Milei? Porque es más fácil, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una estructura de voto que podría como identificarse que el peronismo y Juntos por el Cambio son opuestos entre sí, y que el peronismo crece a medida que vos bajás en el nivel socioeconómico y Juntos por el Cambio aumenta a medida que subís en el nivel socioeconómico. Esa estructura, aunque más pequeña, sigue existiendo, ¿no? Ahora, cuando vos encontrás que el voto de Milei tiene las características que vos acabas de mencionar, o sea, que tiene, por momentos parece que tiene componentes del peronismo y también componentes Juntos por el Cambio. Es decir, que es un mix de un montón de cuestiones, quiere decir que termina siendo un voto más que representa condiciones estructurales de relación de los partidos con la sociedad, más condiciones coyunturales de la situación del país con una oferta electoral, ¿no? O sea que no es exactamente lo mismo. Y él representa todas las características que vos podés encontrar en condiciones de países con situaciones de bipartidismo muy marcadas. Argentina es uno de ellos, más allá de que la gente no diga si es peronista, radical o lo que sea, porque a veces hay una confusión. Es decir, que la gente no pueda describir cuál es su filiación partidaria no quiere decir que tenga un comportamiento recurrente de voto, es decir, que vote siempre más o menos las mismas expresiones, pero básicamente lo que hacen en esos casos, cuando hay una situación de crisis muy grande, y en el caso de Argentina son dos gobiernos cuyas lecturas sociales que son fracasados, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, bueno, van en busca de una tercera opción. O sea que tiene, en vez de tener características estructurales, tiene características de bronca. Pero si me permitís, hay un elemento que ya estaba contenido en la historia, yo he dado bastantes charlas sobre esto, que es, si uno analizaba el voto del Milei en el 2021, porque recordemos que Milei sí tiene un antecedente electoral, o sea, no es que es una sorpresa absoluta, en el 2021 fue candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un valor parecido al que terminó sacando ahora, pero cuando uno lo analiza por comunas, él se detectaba que él era especialmente agresivo en zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde el peronismo tiende a ser fuerte. Voy a ser muy concreto. La Comuna 8, por ejemplo, que es donde está Lugano y Soldati, y después algunos lugares de la Comuna 4. O sea, todo el corredor sur, si uno miraba urna por urna, uno encontraba que Milei tenía una capacidad de daño al peronismo en esas franjas, ¿no? Y bueno, si querés, lo que se agregó en estos 2 años es también un daño a Juntos por el Cambio. Así que yo he escrito bastante, he insistido mucho en que a Milei no había que hacer sobre una lectura ideológica, sino una lectura de voto odio, voto bronca, ¿no? Bueno, y ahí ahora el sistema político lo tiene enfrentado a una situación que para ellos es nueva, pero básicamente te diría que tiene estas características, ¿no? Luis, ¿y cómo se explica? A ver, porque entre ese 30% de votos que sacó a nivel nacional el domingo pasado, debe haber, no sé, muchos empleados públicos, también debe haber muchos jóvenes que lo votaron a pesar de su discurso, por ejemplo, de ajuste de la administración pública, de su intención de estos vouchers educativos para reemplazar la universidad pública. O sea, medidas que posiblemente alguno de sus votantes los afectaría eventualmente en caso de que llegue al poder. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, no tenemos un dato exacto de cuántos empleados públicos lo votaron a él, eso sí que es muy difícil de saber, porque están repartidos en las mesas de votación, los mismos que las edades, eso es un poco más complejo de saber. Lo que podemos ver es esto que yo te digo, la distribución espacial de su voto, o sea, las zonas, los lugares. Él tuvo un desempeño donde gana prácticamente en todos lados, ¿no? Así que debe haber un mix de empleados públicos, empleados privados, pero yo te agregaría un elemento adicional, A ver. que me lo comentaba un colega mío que es especialista en, digamos, en el análisis de mercados ilegales, se llama Matías de Wey. Argentina también tiene, además de la insistencia, te diría, del peronismo, de querer asustar con que el Estado va a desaparecer, así como existen los empleados estatales que vos estás marcando, también existe un volumen de economía informal que crece, que aumenta, que circula en la zona de muy bajos recursos, que usa billeteras electrónicas, que tiene una circulación de dinero donde prácticamente no pasa por ningún elemento formal y donde el Estado ya no está, o por lo menos está retirado voluntariamente, ¿no? Te doy un ejemplo, no sé, los mercados como la salada, ¿no? Es decir, llevan muchos años de un aumento considerable de mercados informales y un montón de gente que vive fuera de los elementos del Estado, y para quienes ellos el Estado ya es una molestia o es una amenaza. Entonces, bueno, también hay un elemento que hay que considerar, es el aumento importante que ha producido los desafíos económicos de Argentina, que han producido una masa de población que, entre los que están excluidos del mercado formal de trabajo y además los procesos, que yo creo que uno puede agregar elementos teóricos complejos para analizar el fenómeno de Milei, pero básicamente lo que le pasa a la gente es que el elemento que mayor explica el voto no oficialista, si quieres un voto opositor, así como fue con Macri, es el estado de la economía. La gente no considera, creo que nadie considera que la economía esté bien, la inflación es un problema. Entonces te diría que entre un elemento que empieza a acumular bronca, más un montón de elementos reales donde uno dice, el peronismo trata de hacer que la gente no vote a Milei con el miedo de que el Estado desaparezca. Pero para muchísima gente el Estado ya no está, ¿no? Entonces, bueno, te diría que me parece que ese también es un elemento importante. Además, en Argentina hay muchos más empleados no estatales que estatales. O sea que no Luis, sé si a ver, me quedo con lo que marcás del hartazgo social, del voto bronca, y ahora esto de los coletazos de la economía y de la informalidad que de alguna manera muestra el Estado ausente en estos problemas, ¿no? Y me interesaba saber, como sociólogo y como analista político, ¿cuánto crees vos que influye este mensaje de Milei de dolarizar la economía en un país que, en la ciudad de Buenos Aires, yo viví mucho tiempo en el interior, y en el interior no hay una fiebre como una fiebre tan alta como lo hay por el dólar como en la ciudad de Buenos Aires, pero nos acostumbramos a vivir en la Argentina con todos los portales de noticias, con la cotización del dólar minuto a minuto. ¿Cuánto influye entonces el mensaje de Milei, más allá del hartazgo que vos marcaste, del voto bronca, ese mensaje de dolarizar la economía como la salvación, ¿no? Claro, pero en el caso de la dolarización no es para la gente un fin conceptual, digamos, un tratamiento teórico del proceso de la dolarización. La dolarización aparece como una solución a un problema, que es la inflación. O sea que el tema no es la dolarización, es lo que sea, ¿no? En este caso, bueno, le permite a él tener elementos de experiencias de otros países, ¿no? Se cita el caso de, no sé, de Ecuador, por ejemplo, creo que también nombraron otros, no sé, Zimbabue, no me acuerdo ahora, pero básicamente la dolarización es un vehículo que te estaría trayendo la solución a un problema que el sistema político no le encuentra. Por eso vuelvo sobre los procesos de las dos gestiones fracasadas, porque Macri critica a este gobierno, pero él también tuvo un proceso de inflación que no pudo contener, entonces más uno más el otro. Bueno, Milei lo que trae con la dolarización es no la dolarización en sí misma, ¿no? Es más un recurso, si querés, que podemos describirlo como una semántica que te promete una solución a un problema, ¿no? Y esto no es un tema menor, porque vos, si pensás, si contrarrestás, por ejemplo, la campaña de Milei contra la campaña de Unión por la Patria,
Milei, de alguna manera, no solamente que se ubica en un contexto donde, bueno, él expresa la bronca generalizada, sino que él por lo menos se lleva propuestas, ¿no? Te dice, no sé, voy a eliminar el Banco Central, voy a eliminar ministerios y voy a dolarizar, ¿no? Y del otro lado, Unión por la Patria te decía, voy a defender la patria, ¿no? Es decir, también tenemos que pensar qué capacidad tuvo la carrera electoral para transmitir la idea de que algunos de estos que están ofreciéndose para que vos los votes, te ofrecen algún tipo de programa de soluciones, ¿no? Entonces Milei también, si querés Patricia Bullrich, yo creo que un poco lo acompaña, ¿no? En el idea de la seguridad. Pero básicamente lo que terminan ofreciendo son soluciones a problemas que el sistema político no le encuentra resolución, ¿no? Porque ahora otra vez tenés una situación de amenaza inflacionaria nueva, ¿no? De rebote, y todo eso lo que termina es confirmando la idea de que se necesita un cambio radical. Entonces ahora tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria tienen un problema muy serio con Milei. Se nos cortó la comunicación con Luis Costa. Estamos hablando con este sociólogo, investigador y analista político que nos estaba tratando, nos estaba ayudando a comprender un poco la composición de el voto que acompañó a Javier Milei el domingo pasado en las primarias, donde de acuerdo a lo que uno puede observar y viene analizando desde la madrugada del domingo, puede encontrar que Milei fue acompañado tanto en sectores productivos prósperos, como no sé, como la Pampa, Santa Fe, Córdoba, como también en el conurbano profundo donde la pobreza está golpeando fuerte. De hecho, y este dato no es menor, en 15 de las 16 provincias que se impuso Milei ya habían habido elecciones provinciales. ¿Esto qué quiere decir como lectura política? Que en las provincias esas el aparato tal vez no se movilizó, y cuando se movilizó sí perjudicó a Milei. Esta vez no. Y dentro de esas provincias en las que ganó, hay dos que para mí son una sorpresa absoluta, que por ejemplo Tucumán y La Rioja son una sorpresa absoluta, porque son dos bastiones peronistas y donde esta vez el aparato político no se movió y quedó reflejado en los números que obtuvo Milei. Retomamos la comunicación con Luis Costa, sociólogo, investigador y analista político. La última pregunta. Queríamos despedirnos al aire con él y agradecerle por su tiempo, por eso volvimos a comunicarnos. Luis, lo último que yo te había preguntado, Sí. Teniendo en cuenta tu trayectoria y tu experiencia en otras elecciones, si es que sucede como está afirmando Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que Milei alcanzó su techo. No, yo no creo que eso me parece que es una expresión de deseo, la desesperación ante la sorpresa. No, para nada. Yo no creo que haya alcanzado su techo. También decían que estaba bajando, que no podía pasar, y no, me parece que es un peligro real para el sistema político, ¿no? Sobre todo para ellos dos. Yo no creo que haya alcanzado su techo. Se va a sumar mayor cantidad de votantes. Si se repite la situación 2021, vamos a pasar de una participación del 69-70% a una participación del 73-74%, supongo. No creo que lleguemos a los valores de 2019 cercanos al 80%. Y creo que mientras la situación económica siga estando con tantos desafíos, los incentivos para votarlo a Milei van a ir en aumento, ¿no? Luis, te agradezco por tu tiempo. Intentamos nos restablecimos la comunicación para aprovechar y despedirte al aire, y porque me parecía valiosa también esta última pregunta que había quedado en el aire con los problemas de comunicación. Gracias por tu tiempo. No, por favor, buen día. Gracias. Luis Costa, sociólogo, investigador y analista político, pasó por 14 bis.